Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 15º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de la profecía de Amós, capítulo 7, versículos 12 al 15. Salmo 84. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. El domingo pasado resaltábamos en la liturgia fundamentalmente dos cosas. La primera, decíamos que la iglesia, la comunidad de los creyentes, de los bautizados, es una comunidad de profetas, llamados, escogidos y enviados a anunciar la salvación de Dios, a denunciar con contundencia, obediencia, sabiduría y prudencia todo aquello que no va con el proyecto salvador de Dios. El profeta, decía la primera lectura, es enviado a un pueblo de dura cerviz, es decir, incapaz de aceptar la novedad de la propuesta, acostumbrado a sus viejos esquemas y viejas maneras de vivir y a su mentalidad cuadriculada, como lo veíamos en el Evangelio con los compaisanos de Jesús. Y el profeta debía tener en cuenta que lo escucharan o no, debía anunciar sin coerción, sin imposición, solo dejando claro que hubo un profeta en medio del pueblo. Por otra parte, resaltábamos el supuesto fracaso de Jesús al anunciar la novedad del Evangelio en su patria, del Dios que ama incondicionalmente, sin hacer ninguna diferencia o exclusión, acogiendo a buenos y malos, justos e injustos, solo movido por un amor insospechado. Jesús quería enseñar que vino a fundar una nueva manera de ser familia, sin menospreciar o socavar la familia biológica humana, por supuesto. Y concluía el Evangelio resaltando la decisión de Jesús de no quedarse enfrascado en el problema o el rechazo, sino cumpliendo su tarea como el enviado del Padre, siendo fiel a esa voluntad, recorriendo pueblos y ciudades, anunciando la buena nueva de la salvación, curando enfermos y liberando oprimidos por el mal. El rechazo que Jesús sufrió en Nazaret no lo desanima, al contrario, lo empuja aún más a ir a ciudades y pueblos, y al no poder llegar a todas partes, envía a los discípulos de tal manera que, involucrados en su misión, puedan continuar hasta el fin de los tiempos este anuncio que invita a la conversión y aceptación del reino nuevo que crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso comienza el Evangelio diciendo que Jesús los llama así. Hoy la liturgia hace énfasis en el envío a la misión evangélica. Jesús los envía y les da instrucciones sobre cómo vivir, sobre cómo comportarse y cuál es el contenido de ese anuncio, la conversión, es decir, el cambio de mentalidad, de manera de pensar para poder disponer el corazón a la aceptación de ese anuncio, de esa verdad. En el camino, es decir, a lo largo de la vida, los discípulos deben de aprender la manera de ser discípulo del Maestro Jesús. Son caminantes que no se detienen nunca, ni ante las dificultades o tropiezos, ni mucho menos a buscar alternativas y comodidades innecesarias, y más bien dañinas y peligrosas para hacer creíble el Evangelio. Jesús llama a estar con Él, es decir, a involucrarse en su proyecto que es el del Padre, es decir, llevar a todos los hombres la salvación y el perdón de los pecados. Y envía dándoles el poder. Palabra que en griego, exousia, significa no el poder entendido como dominación o empoderamiento para ejercer la coerción.
Tampoco es la dinamis, que designa fuerza o capacidad. Todo lo contrario, les da el poder, exusía del amor para salvar. Pues solo amando puede llegar Dios a todos los corazones, pues Dios es amor. Por eso, ese poder se ejerce sobre dos realidades muy concretas para liberar al hombre y hacerlo feliz. Se da sobre los espíritus inmundos que agobian la conciencia y el corazón del hombre, llevándolo a tomar malas decisiones y obrar en contra del amor, la verdad, la justicia, la libertad, cayendo en todo tipo de corrupción, como lo constatamos hoy en nuestro presente, en nuestra realidad. Y les da el poder sobre las enfermedades, que por supuesto no son las enfermedades biológicas que hacen parte de este mundo biológico inexorablemente destinado a perecer, enfermarse y caducar. Pues el hombre o la ciencia no tienen poder sobre esas enfermedades, solo tienen el manejo con el cual pueden prolongar un poco la vida o aliviar del dolor por un tiempo limitado el cuerpo. El poder que Jesús da sobre las enfermedades es para aliviar los males del alma que envejecen el corazón, lo dañan y lo pueden endurecer. Claro está que no se puede descartar también que el evangelizador pueda curar algunas enfermedades del cuerpo, como lo hizo Jesús y lo sigue haciendo Dios, por la fe de quien acude a Él con confianza. Las dos cosas pues van juntas, el ser enviados y el poder. Estamos llamados a la vida, a la fe, y cada uno a nuestra propia misión, que otro nunca podrá hacer por mí, a ser signo e instrumento del amor de Dios en el mundo. Jesús llama y envía para que seamos instrumentos del amor de unos por otros. Aquí vemos la naturaleza misionera de la Iglesia, que nace de la misión de Jesús y es enviada en misión. Va a llevar a todos el anuncio del amor de Jesús y de la salvación en Él y por Él. Jesús envía de dos en dos, tanto porque dos era el número mínimo de testigos para constatar un hecho, como porque dos de ellos se ayudan mutuamente y para poder mostrar en ellos esa nueva vida, esa caridad, ese vivir como hijos de Dios y hermanos entre sí, de quienes son heraldos. Ir de a dos significa también que el cristiano nunca estará solo, porque Dios está siempre con él, y significa sobre todo estar en comunión de vida y de amor con Jesús y con los hermanos, por diversos que seamos. Y Jesús da el poder de ahuyentar el mal. La actividad misionera de los 12 es la continuación y extensión del poder y misión soberana de Jesús. Aquí, en términos generales, podemos ver la fuerza del cristiano contra el demonio, el desestabilizador, el divisor, sus tentaciones, sus engaños. Jesús los envía a la pobreza y en la pobreza, pidiéndoles que confíen en Él y en su palabra. Alessandro Pronsato dice que el riesgo de la misión confiada por Cristo a los apóstoles se llama pobreza, que los signos de liberación que los discípulos han de llevar como acompañamiento de la predicación, expulsión de los demonios, curación de los enfermos, no pueden prescindir de la pobreza de los medios empleados como expresión concreta de libertad de todo aquello que puede hacer pesado el camino, estorbar, no dejar transparentar la fuerza del Evangelio. Hasta aquí Alessandro Pronsato. Vale la pena recordar pues las palabras que escribió San Hilario de Poitiers en el siglo IV contra Constancio, el hijo de Constantino, ante todos los beneficios que daba a la Iglesia y que deberíamos tener muy en cuenta hoy nosotros, pues se ha convertido en un obstáculo para la misión. Decía: nosotros no tenemos ya un emperador anticristiano que nos persigue, pero debemos luchar contra un perseguidor más peligroso e insidioso, un enemigo que no nos persigue, pero nos halaga, no nos flagela la espalda, pero nos acaricia el estómago, no nos confisca los bienes, porque nos daría la vida, pero nos enriquece para darnos muerte. No nos empuja hacia la libertad poniéndonos en cárceles, sino hacia la esclavitud, invitándonos a las fiestas de palacio. No nos golpea el cuerpo, pero toma posesión del corazón.
No nos arranca la cabeza con la espada, pero nos mata el alma con el dinero. Hasta aquí, San Hilario. El sentido general del mandato es dar testimonio de la fe puesta en Dios y en la generosidad de los demás, junto con el desapego de las ambiciones y del apego a las riquezas terrenales. Como si Jesús dijera a sus seguidores: vosotros viviréis de la confianza en Dios, que no os hará faltar nada, y confianza en los hombres, que os abrirán sus casas, dice Enzo Ronchi. Por eso les dice: habiendo entrado en una casa, quédense allí. La invitación a permanecer en la misma casa servía para evitar el peligro de que se adelantara alguien más, quizás más rico, y al aceptar la hospitalidad se careciera de caridad hacia quienes primero los acogieron, resultando personas que al final, con la excusa de la misión, buscan el bienestar o se acomodan al mejor postor. Ay del apóstol que piensa que puede enriquecerse a costa del Evangelio, o que piensa que el Evangelio es para eso. De manera muy realista, Jesús advierte contra un posible rechazo. El viaje no es una misión diplomática solemne, acompañada de las comodidades de la inmunidad parlamentaria. En efecto, es una misión que conoce el rechazo con puertas que se cierran, oídos que no oyen, ojos que no ven, dice el cardenal Gianfranco Ravasi. Incluso en este caso, el discípulo debe permanecer en paz, después de haber dado testimonio de la verdad. Sacudir el polvo de las sandalias era el gesto que realizaba todo judío al regresar de una tierra pagana. Significaba que se quería separar completamente de ese mundo impuro e incrédulo. Al hacer este gesto hacia los propios israelitas hostiles e incrédulos, los apóstoles les habrían ofrecido un motivo de reflexión y una llamada a la conversión. En Jesús no puede significar un gesto de rechazo o retaliación, todo lo contrario, significa un gesto de misericordia, de invitación a la aceptación de su propuesta. En clave existencial, indica saber continuar sin volverse agresivo, esa maravillosa capacidad de saber decir las cosas yendo más allá, dando tiempo al otro para madurar y acogiendo también la posibilidad del rechazo. Seguros de que a su debido tiempo, esa semilla plantada en el corazón podrá dar frutos. Así actuó siempre Jesús. Pidamos pues al Espíritu Santo la gracia de que estemos seguros que por la gracia de la meditación del Evangelio se reavive en nosotros el ardor misionero y no descuidemos u obviemos esta responsabilidad que todos tenemos como bautizados, llamados y enviados a anunciar la salvación y el perdón de los pecados. Nos acompañe pues la Santísima Virgen María en esta misión, de tal manera que realicemos nuestra tarea con fidelidad, fortaleza, amor y perseverancia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.